Esta es una producción Cenapro. Regresando al hogar. Un momento de reflexión compartiendo la palabra de Dios. Y un encuentro con el Padre Celestial. Conduce y presenta el pastor y director de Cenapro, Eliezer Zapata. Hola, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias por enviarnos sus saludos y manifestaciones de afecto y cariño. Nos alegra que a través de nuestro programa la familia de Dios sea fortificada y edificada. Déjame acá tus comentarios, peticiones o motivos de oración y suscríbete ya a nuestro canal. Hicimos una pequeña introducción en nuestra cápsula pasada mostrando la importancia de hablar de la necesidad de ser un verdadero cristiano. Hoy quiero que me permitas exponerte qué significa ser cristiano. Quiero primero que veamos el contexto histórico por qué se acuñó la palabra cristiano. ¿A quiénes se les llamó cristianos y por qué conquistaron un mundo contrario a ellos? A los seguidores de Jesucristo se les llamó por primera vez cristianos por parte de los gentiles de Antioquía de Siria. Y muy probable es que ese nombre fuera un insulto. Veamos el libro de Hechos, capítulo 11, verso 25 al 26. Y dice, y conversaron todos un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos. En el Nuevo Testamento, los creyentes nunca se refirieron a ellos mismos como cristianos, sino que utilizaban términos como hermanos. Veamos Hechos capítulo 15, verso 1. Llegaron varias personas de Judea a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos. Lo vemos ahí. También usaron términos como discípulos, como lo dice la palabra en Hechos capítulo 11, verso 26 y en el capítulo 14, verso 24. La palabra santos, que también está escrita en Hechos capítulo 9, verso 13 y en 2 de Corintios capítulo 13, verso 13. Antes de su conversión, Saulo de Tarso buscó a los que pertenecían al camino. Eso está en Hechos capítulo 9, verso 2, dando a entender que una descripción de los primeros cristianos podría haber sido gente del camino. Los creyentes en Cristo llegaron a llamarse cristianos durante una época de rápida expansión de la iglesia. La persecución había obligado a muchos creyentes a abandonar Jerusalén y se dispersaron por diversas zonas, llevando consigo el evangelio. Al principio, la evangelización se limitó a las poblaciones judías. Eso cambió cuando unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos capítulo 11, verso 20 al 21. Bernabé estaba allí en Antioquía, al igual que el recién convertido Saulo, y ambos enseñaban en la iglesia, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En la época en que a los creyentes se les dio el calificativo de cristianos, era habitual que los griegos pusieran apodos burlones a determinados grupos. Así, los leales al general romano Pompeyo eran apodados pompeyanos, y los seguidores al general Sula eran llamados sulanos. Los que alababan públicamente y con entusiasmo al emperador Nerón Augusto recibieron el nombre de agustinos, que significa del partido de Augusto. Para los griegos, todo era un divertido juego de palabras y un gesto de desprecio verbal. Luego surgió un nuevo grupo en Antioquía. Como se caracterizaban por un comportamiento y un discurso centrado en Cristo, los griegos los llamaron cristianos, a los del partido de Cristo. En las primeras décadas después de la resurrección, la palabra Cristo significaba muy poco para las poblaciones en general. De hecho, algunas fuentes antiguas se refieren a los creyentes como cristianos,
y relatan que su figura clave era Christus, lo que refleja un conocimiento limitado de la fe real. Esto hace que parezca aún más probable que la palabra cristiano fuera improvisada por quienes no estaban involucrados en el cristianismo. Los judíos no creyentes de aquella época no se habrían referido a los creyentes como cristianos, ya que Cristo significa Mesías y se refiere al Hijo de David. El término Cristo era exactamente lo que ellos no creían que era Jesús. Tal término no habría sido utilizado por los judíos hasta que se convirtiera en una palabra establecida y autónoma. En el libro de los Hechos vemos que los judíos incrédulos se refieren a los cristianos como la secta de los nazarenos. Hechos capítulo 24, verso 5. Y dice: porque hemos hallado que este hombre es pestilencia y levantador de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y príncipe de la secta de los nazarenos. Siendo Nazaret una ciudad de baja reputación para la mayoría de los israelitas, tanto la Biblia como la historia sugieren que el término cristiano fue probablemente un insulto burlón cuando se acuñó por primera vez. De hecho, Pedro dice a sus lectores que no se avergüencen si lo llaman de esta manera. En primera de Pedro, capítulo 4, verso 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Asimismo, cuando Herodes Agripa rechaza el llamamiento de Pablo para que se salve, le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Y probablemente estaba jugando con la reputación negativa de este término. Eso está en Hechos 26, versículo 28. ¿Por qué iba un rey a someterse a la indignidad de ser llamado cristiano? El ser cristiano al inicio, o ser catalogado como tal, no era un honor. Al inicio de la iglesia cristiana, la mayoría eran judíos, y eran los judíos no creyentes en Jesús que los aborrecían, y los gentiles o paganos que se burlaban de ellos. No fue fácil ser cristiano en esa época. Los perseguían por todos los lados. Tácito, el gran historiador romano, se refiere a los cristianos con gran desprecio como una secta abominable por su desprecio a la sociedad. Por hoy quiero dejarlos ahí en este contexto histórico del cristianismo. Yo quiero que oremos y le pidamos al Señor para que hoy, como creyentes en Cristo, seamos fortalecidos. Tú que me estás escuchando, que has recibido, que has decidido entregar tu corazón, que el Espíritu Santo te ha persuadido para entregar tu corazón, quiero que te unas a mí para que oremos y seamos fortalecidos. El hecho de que seamos llamados cristianos, evangélicos, reformadores o como nos quiera llamar el mundo, es lo de menos. Lo importante es cómo Dios te llama y cómo el Señor te ve a ti. Eso es lo que realmente vale la pena. Padre eterno, te doy gracias en este momento para que seas tú tocando allí donde estás en tu casa, si es de noche, de día o de tarde. No importa el lugar, no importa la hora, Padre, toca y llena el lugar de mi hermano. Toca y trae fortaleza, Señor, y ayúdanos a entender tu verdad, y ayúdanos a entender tu amor y tu revelación, para que todos los días te demos gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén. Agradezco tu compañía y ayúdame a llevar el mensaje de Dios con tus amigos y familiares. Deja tu comentario, petición u oración. Y suscríbete a este canal. Este mensaje está disponible en Spotify, Google Podcast. Míralo también en nuestro canal Cenapro en YouTube. Puedes ver todas nuestras cápsulas. Próximamente nos encontrarás en Apple Podcast. No olvides visitarnos en nuestra página web www.cenapro.us. No se pierda la próxima cápsula y te invitamos a que sigas con nosotros en Regresando al Hogar. Esta es una producción Cenapro. Guión y voz, Pastor Eliezer Zapata. Grabado en Cenapro, Estados Unidos. Producción y masterización, Juan Carlos Bernal. Cenapro, Colombia. Esta es una grabación con tecnología Dolby. Todos los derechos reservados. 2022 Cenapro Latam.